Hola a todos, bueno, hemos llegado al tercer capítulo de MKLA, tan esperado por todos, por mí también, creo que vos también. Claro, por supuesto, de verdad, creo que juntos nos internamos en esta aventura de que fuimos al episodio 1, ¿no? Estuvimos allá donde estuvieron los israelíes. En la parte 2 dijimos qué pasó, cómo veía Goliat y toda aquella gente, los filisteos. Y hoy directamente vamos a entrar en el, ¿cómo se dice? En el cuadrilátero. Desenlace. Es decir, en el lugar en donde fue el boxeo épico de la época de la Biblia, de la batalla épica de la época de la Biblia. Vamos a entrar ahí, vamos a tratar de ver cómo se veía, o al menos ver cómo se veía una piedra, el arroyo. Vamos a tratar de escuchar cómo... De lejos, la distancia, de lejos. Y vamos a ver si hay algo arqueológico que nos puede probar que al menos ahí había gente en ese lugar. Así que, como siempre decimos, pónganse cómodos, ¿no? Tacita de café, agua, asegúrense de que no haya mucho ruido. La Biblia también, algo para anotar. La Biblia, hoy vamos a leer la Biblia, a propósito de eso, hoy vamos a leer la Biblia. Así que bueno, sin más, vamos directamente a recorrer el Valle de Ela, parte 3. Estamos acá, esto es una, miren, esto es así como tierra que nos hundimos fácil, y no hay manera de continuar hacia allá, o sea, podemos continuar, pero esto es sin fin. Y aquí debajo tenemos el arroyo, y lo que nosotros queremos es acercarnos lo máximo que podemos con el carro hacia la zona del arroyo, así que vamos ahora a dar la vuelta. Vamos a decir a Lore que dé la vuelta, a ver cómo se maneja. Esperemos que no nos hundamos en esta cosa, porque ahí sí va a estar medio complicado empujar el auto de ahí adentro. Miren hacia allí arriba las rocas, esas rocas típicas de aquí, ¿no? De la zona del desierto. A ver, veamos. No tanto hacia adentro, tenés que ir para adelante. Y en realidad tenías que dar la vuelta, pero con la parte de atrás hacia allá. Igual no creo que se hunda, pero la verdad que sí es. Miren, yo no soy pesado. Y bueno, soy pesado, no tanto como lo es un vehículo. Después va a ser muy difícil sacarlo de ahí adentro. Pero va a ir, va a salir de a poco. ¿No hay piedras, no? No. ¿Listo? Al revés. Estamos en el lugar en donde nos recuerda algo que hicimos en el episodio, creo, 1. No es que hicimos, sino que dijimos en el episodio 1 que queríamos probar cómo es que se escucha
desde el otro lado, es decir, cómo David y aquellos israelitas lograban escuchar lo que Goliat cada mañana y cada tarde salía y les decía, que decía, hey israelitas, y toda la cuestión que él les decía todos los días. Durante 40 días la Biblia nos dice que él venía desde la parte donde estaba el asentamiento, es decir, el campamento de los filisteos, y se iba hacia la zona del valle, en el centro del valle, el valle de Ela. Y del otro lado, nosotros ya estuvimos en el episodio 1, una ciudad llamada Sha'araim, ¿recuerdan? Aquella ciudad de las dos entradas, era donde se encontraban los israelitas. Y ellos desde aquella parte alta podían ver este valle en el medio, y de este otro lado se encontraban los filisteos. Y él bajaba y de aquí gritaba. Así que lo que vamos a hacer es una prueba piloto. No sé si va a funcionar. Quizás yo no tenga la voz tan alta como Goliat, así que voy a gritar lo más fuerte que pueda. No sé si él hablaba, gritaba, no sé bien lo que hacía. Imagino que él gritaba, ¿no? Obviamente. Así que me voy a poner a gritar allá. Me voy a provocar de aquel lado, ¿ok? Te voy a provocar una guerra. Vas a provocar. Así que voy a lanzar piedras y todo aquello hacia el lado de este. Así que vamos a ver cuánto se escucha. Yo me voy a ir ahí. Me voy a empezar a caminar hacia aquella parte del medio, ¿ok? ¿Te parece? Sí, dale. Ok, hagamos la prueba. Ahí vamos. Listo. Yo voy por acá y voy a ver si ustedes allá atrás me escuchan. ¿Me escuchan? Un poco. Vamos a ver. Estoy acá. Vamos a ver hasta dónde llega. Hasta dónde llega y si realmente lo podemos escuchar. Sí. Bueno, espero que esté en estado de sport. Vamos a ver hasta dónde llega. Obviamente que sí, en este momento, bueno, escuchamos los ruidos de todos los autos, de los motores. Hay un tractor acá al lado también. Pero bueno, son ruidos que en ese momento no estaban. Pero a ver. ¡Sí! Nosotros deberíamos borrar silenciar todos los ruidos que están alrededor. Pero bueno, es solamente como para que podamos tener una idea que sí, que era posible. Obviamente que Goliat estaba súper enojado. Lo que quería era movilizar a ese ejército de los israelíes, porque al final se podían enfrentar y él tenía mucho protagonismo también. Entonces, me imagino que no les hablaba amablemente, porque si uno dice algo y después lo dice gritando, entonces de esa manera también aumenta la provocación. Sí, se escucha un poco, pero no se escucha con claridad. Y se fue lejos al final. Muy bueno. A ver. Sí, se escucha a lo lejos. Un tema que estaba leyendo de nuevo, ayer estaba releyendo otra vez la historia, y un punto que me había llamado la atención era el tema de que el Espíritu de Dios había, un poquito antes había dejado a Saúl. A ver. Sí, no sé si ustedes alcanzan a percibir que sí se escucha. Se escucha a lo lejos el grito. Pero no sé si la cámara lo puede llegar a captar, obviamente. La cámara no creo que vaya a captar eso. Un punto que me había llamado la atención ayer, cuando estaba leyendo otra vez, es el tema del
que el Espíritu de Dios primero estaba con Saúl cuando Samuel lo ungió, que después estaba profetizando y él decía, y había un dicho que decía que ahora también Saúl con los profetas. Y en ese momento Saúl estaba con el Espíritu de Dios y bueno, por una serie de cosas más adelante, el Espíritu de Dios lo había dejado y había un espíritu malo que lo provocaba, ¿no? Que estaba, y que era muy claro para todos, porque el resto de la gente sabía, de sus servidores también lo sabía. De hecho, de ahí fue que empezaron a buscar a alguien que toque un instrumento y que toque bien. Y ahí salió que fue el encuentro con David. Entonces, y también nos decía que cuando Samuel, luego un tiempo más adelante, ungió a David, el Espíritu de Dios estaba con David y la gente también lo sabía que estaba, porque cuando le dijeron a Saúl, hay un chico que toca bien, es el hijo de Isaí, y que todo lo que hace le sale bien y también el Espíritu de Dios está sobre él, o sea que también era claramente que estaba sobre él y la gente lo veía porque es un testimonio. Entonces yo poniendo este tema, ¿no? En cuanto a Saúl y a Goliat, que Saúl, bueno, después vemos que él un poco se apartó del camino de Dios y demás, y siendo que todos sabían que David tenía el Espíritu de Dios, era muy claro, a pesar de que no se dice, pero era muy claro que Goliat no lo tenía. Entonces vemos también cómo es que Dios lo acompañó a David en todo momento, que dirigió esa piedra, y David no fue temeroso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, de hecho, seguramente Dios le dijo lo que tenía que hacer y tenía la confirmación de Dios que era eso, entonces no hay ningún temor que tener. Y bueno, entonces ahí vemos también el triunfo tan drástico que tuvo David con Goliat, que bueno, que es prácticamente un increíble, ¿no? Pero con el Espíritu de Dios de nuestro lado, yo pienso que no hay nada que Dios nos mande a hacer que no podríamos llegar a cabo de hacer, ¿no es cierto?, de cumplirlo. Así que eso también me ha llamado la atención ayer, ¿no? Entonces uno mira para sí mismo. Los demás, o sea, yo tendré el Espíritu de Dios conmigo, los demás se dan cuenta si es que lo tengo. Entonces realmente la palabra de Dios es viva y nos podemos ver hasta hoy en día que esto sigue siendo útil para nosotros. Que si realmente se podían dar cuenta cuando estaba el Espíritu de Dios y cuando no sobre una persona, hoy en día es lo mismo. Nada más que se dice con otras palabras, ¿no es cierto? A veces dicen, bueno, tu energía, y cuando vos venís o cuando vos vas, pero en realidad esa es la diferencia. ¿Y cómo fue después de esto un descanso? Para los que preguntaban cuántos metros hicimos, yo hice el conteo según mis piernas. Y según mis piernas tuvimos aproximado, es un aproximado, ¿sí? Yo cuento como se contaba en la Biblia, por codos y por caminatas, 250 metros. Es lo que hicimos, no sé si ustedes se imaginaban. No. En un momento dije 400, me fui muy arriba. Pero 250 metros es más o menos lo que hicimos de acá hasta allá. Y aún me escuchabas, ¿no? Sí, no sé si la cámara llegó a captar el sonido, porque la cámara pienso que capta más la imagen y aparte están los sonidos de alrededor, que claro, en aquella época obviamente que estaba no había completamente silencio, completamente limpio todo el ambiente, ¿no? Pero bueno, interesante. Y yo también dije que no grité demasiado, o sea, no elevé mucho la voz. O sea que más se podía haber escuchado. De entre provocar y hablar tranquilo, ahí en el medio me quedé. Interesante, ¿no? Y desde arriba obviamente se escucha mucho mejor, desde más arriba. Que de arriba escuchas el sonido que claro, viene de abajo. Abajo se transforma como si fuese una olla. Y se va para arriba. Exacto. Bueno, sigamos recorriendo toda esta zona. ¿Vamos?
Finalmente estamos nuevamente acá en el Valle de Ela y en esta oportunidad venimos para, bueno, descubrir el lugar en donde fue aquel enfrentamiento. Si logramos encontrar el punto específico no lo sabemos, pero sí sabemos que fue acá. O sea, fue en algún sitio de estos, a pesar de que, bueno, allá atrás parece como que se ve verde. Ahora les vamos a contar un poquito acerca de eso. Y hoy vamos a leer las escrituras, así que yo les voy a pedir también que estén atentos, si pueden y estén en algún lugar cómodo, que vamos a leer las escrituras. Mucha gente, a veces cuando llegan aquí y andan de paseo y andan de turismo y están tratando de buscar, a nosotros nos pasó, estuvimos acá para llegar a este lugar, no es fácil porque uno busca en el mapa, no lo encuentra. De hecho, también incluso arqueológicamente es bastante difícil poder encontrar un lugar en donde simplemente, el caso de David, fue y buscó piedras. O sea, ¿cómo uno puede encontrar los pasos de él? No hay forma de eso. Imposible encontrar algo arqueológico de un acto así, ¿no? Pero sí podemos, por ejemplo, investigar acerca de la batalla, acerca del pueblo que vivió. Todo eso arqueológicamente sí, porque fueron años de asentamiento, de gente que vivió ahí detrás. Ahora la pregunta es esta, porque nosotros sabemos que conforme el libro de Josué, y nosotros ya lo hemos visto antes, que estos lugares, por ejemplo la ciudad de Yaharai, era una de las ciudades que la tribu de Judá la recibió por herencia. Sí. Entonces ellos vivían acá y habitaban en este lugar. Y también otro dato interesante es que los reyes tenían una época específica en el año que salían a la batalla, a la guerra. Nosotros sabemos que aquí hubo un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento no sucedió así porque sí. Es decir, no es que dijo el rey, mañana salgo a pelear y me voy a la guerra. No era que, por ejemplo, él estaba peleando una guerra y cuando volvía tenía que pelear otra guerra con otro grupo y salía y otro grupo otra guerra. No, había fechas específicas. Incluso creo que al día de hoy, las guerras cómo se manejan a nivel mundial es programadas. Fijemos una fecha, prepare su ejército, preparo el mío y vamos a la batalla. Sí. Hoy en día creo, Nahón, que no hay guerras tan espontáneas entre países. Lo que hay es quizás pleitos. Provocaciones y todo lo demás, hasta que dicen, ok, ahora sí, vamos a una guerra. Y entonces fijan un día y así se lanzan a la batalla, ¿no? En la época de la Biblia sucedía lo mismo. Y muchos dicen, ok, pero ¿cómo es que se medía en la antigüedad? Y en la antigüedad, el pueblo hebreo, nosotros sabemos que, por ejemplo, conforme las fiestas de la Biblia, todas las fiestas de la Biblia nos hablan de fechas específicas que Dios determinaba encontrarse con su pueblo, y esas fechas específicas están controladas conforme las estaciones del año. Exacto, los meses del año, sí. Entonces, las estaciones en el caso de, por ejemplo, primavera, otoño, invierno, verano, claro. Hay países en donde está bien marcado, hay países que solamente se puede ver invierno, verano y nada más. O hay países que es primavera eterna, por ejemplo, yo sé que por ahí en Guatemala, en Colombia, en Bogotá, la temperatura casi que no conocen el verano, ¿no? El verano fuerte como lo conocen, por ejemplo, en Israel, como se conoce también en Argentina, no hay ese verano tan fuerte. Acá sí está marcado, en esta parte del mundo, sí está marcado las 4 temporadas. Y es por eso que el pueblo en la antigüedad sí conocía muy bien lo que eran las 4 temporadas. Y la fecha específica que los reyes salían a la guerra era una de las estaciones del año. ¿Cómo así? La Biblia nos lo dice. Vamos a ir al libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Verso 1 dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Aconteció al año siguiente, ¿ok? No es, por ejemplo, el próximo año, es al año siguiente. En esta parte del español se está refiriendo totalmente como lo dice en el hebreo. En el hebreo dice, Veye letchuvat hashana, es decir, cuando comienza el año. Es decir, cuando dice el año siguiente es el cambio de año. Ajá. Cuando comienza el cambio de año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Acá estamos hablando de otra guerra. Ya David era rey y ya era otro tiempo para él. Pero él se estaba basando en algo que se estaba haciendo anteriormente. Es decir, David también tenía un rey. No lo inventó eso. No es un invento del rey David. Es decir, era algo que los reyes se regían. Y David, al tener un rey, ¿te recuerdas?
cuando Saúl era rey, Saúl David era su era rey. el siervo. De hecho, nosotros estuvimos ahí arriba y recordamos que Saúl incluso estaba allí juntamente con el campamento. Sí. Estaban en este lugar, estaban acampando en este lugar. Y dice que era la época que los reyes salían a la guerra al año siguiente, es decir, en el cambio de año. ¿Cuándo es este cambio de año? En la estación. Para ustedes que viven del lado de Occidente, en el cambio de año en la estación, en realidad ellos se regían al año bíblico. Y el año bíblico se da para el mes de Nisan, en el calendario hebreo. Es decir, el mes de Nisan era aproximadamente finales de marzo, principios de abril. Que ¿Okay? es la época de la fiesta de... Como nos dice el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando el Señor dice que los libera de Egipto, dice que tienen que tomar ese año como principio de meses y cabeza de año. El pueblo hebreo tiene que tomar ese. Este será para ustedes principio de año, cabeza de año, principio de meses, perdón, cabeza de año, el mes de Nisan. No el que hoy celebra el pueblo de Israel, septiembre. Ese es otro tema y ya lo hablamos en otros episodios. Pero el bíblico, conforme que Dios le había dado al pueblo, era allí, era el mes de Nisan. Es decir que entonces, ¿cuándo fue que David se encontraba aquí juntamente con Saúl y toda la gente y Goliat? Es decir, estamos hablando de que eso sucedió en el mes de Nisan, entre fines de marzo y principios de abril. ¿Cuál era la temperatura? ¿Y qué temperatura era, Najo? ¿Cuál era? Primavera. Primavera. Salíamos del invierno y entrábamos en la primavera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el clima de la primavera? Lindo. Recién dijimos, ¿no? Guatemala, Colombia, Sí. Bogotá, primavera eterna, o sea, la pasan súper bien, no saben lo que es el calor fuerte y tampoco saben lo que es el fuerte invierno. Exacto. Por Ya ahí las- tienen lluvia así de tanto en tanto. Pero no hay temor de decir una tremenda lluvia que viene en el medio de la guerra. No, Exacto. porque si hay puede ser una lluviecita y va a pasar, porque las lluvias grandes quedaron atrás en el invierno. Exacto. Entonces siempre el clima va a atinar a ser más cálido, con sol, fresquito, pero no frío y con sol, pero no tanto, como para que no se hacen adentro de todas las armaduras y demás, ¿no es cierto? Exacto, es más, de hecho, lo que este clima hace es que ellos físicamente se sientan mucho mejor, no tienen tanta necesidad de sequía, o sea, no están ahí con muertos de calor en el medio del desierto y tampoco están congelados de frío en el medio del desierto. Convengamos que hace más de 3000 años atrás no teníamos las condiciones de hoy, no aire acondicionado, no tráigame el coso, la heladera aquí, la enchufamos en algún lugar con un rayo solar, no sé qué, y tenemos agua fría y listos para prepararnos para la guerra. En aquel entonces no era así, entonces había una fecha específica y la Biblia nos los dice, era la época que los reyes salían a la guerra. Tristemente esta historia, justamente si nosotros seguimos con esta parte de la historia del libro de Samuel capítulo 11, nos vamos a encontrar con una historia triste de parte del rey David, porque dice que él no se fue a la guerra, él se quedó. Más adelante. Pero ese sí. ya es otro Otra tema, historia. o sea, ese ya es otro tema, es otra historia. El punto aquí lo que queríamos nosotros centrarnos en que sepan ustedes por qué ahora cuando nosotros vamos a entrar al arroyo, por qué es que el arroyo está seco. Para que no se sorprendan. Exacto, porque mucha gente dice, hey, ¿dónde está el arroyo? Ese no es el arroyo, nos llevaron a otro lado. O cuando estuve en Israel, yo fui a un arroyo en donde sí había agua. Me mostraron que había agua. Y si ustedes miran el Google Maps y ponen Valle de Ela, les va a mostrar un caminito azul que hay agua, Pero entonces, como un arroyo. claro. Entonces, ¿por qué tanta aclaración? ¿Qué me decís? ¿Que no hay agua ahora en el arroyo? Porque no estamos en temporada de primavera. Es decir, no estamos en época de guerra. Si nosotros teníamos que ir a la época de la Biblia, ahora no podemos guerrear. ¿Por qué? Porque estamos entrando al invierno. Estamos entrando, dentro de poco van a venir las grandes lluvias, va a ser difícil, nos vamos a patinar, nos vamos a rebalar, barro, vamos a morirnos fácilmente, un ejército que no logra vencer. No conforme lo que ellos practican siempre. Es decir, no es la época del año ahora, por eso es que está seco. Ahora, va a venir dentro de poco la lluvia y eso lo que va a hacer es que el arroyo comience nuevamente a recibir agua y para la época de la primavera, entonces cuando vengamos, sí va a haber agua acá. Y va a estar cómodo, y va a estar interesante, y vamos a tener agua del arroyo, y vamos a poder pelear con aquellos que no quieran pelear. Entonces, esa era la época que los reyes salían a la guerra. Vamos a entrar al arroyo y vamos a mostrar lo que era el arroyo, al menos cómo se puede ver hoy un arroyo seco, porque no es la época, pero vamos a tratar de encontrar ahí algunas rocas y vamos a hablar acerca también de esto, ¿ok? ¿Nos acompañan? Vamos a meternos ahí adentro. Vamos.
Si nosotros seguimos, nosotros estamos... En el lecho. ¿Lecho? En el lecho del río, del arroyo. Es decir, la parte profunda. Claro, y seca, por eso se dice lecho. Ahora, en la época de la Biblia esto era más profundo, ¿no? Claro, sí. Ahora hay sedimentos y basura y pastos. Pero sí, ¿cómo podemos darnos cuenta que acá había un arroyo? Primeramente porque Primero porque hay verde. sí, obviamente, que significa que abajo todavía hay agua, porque el agua se absorbe para abajo y se queda, por eso los árboles están verdes. Exacto. Segundo, porque está más hondo. Exacto. Y aparte venimos viendo todo el camino, Hay todo que está todo una... como una especie de serpiente, un arroyito así bien marcado, Sí. que es profundo, que hay una profundidad, Exacto. o sea, que como un pozo, ¿no? Completo. Y obviamente que por más que esto esté seco, nadie va a plantar nada acá ni a sembrar nada acá, porque dentro de unos meses, cuando empiece la lluvia, todo esto se llena de agua. Claro. Y esto que tenemos seco acá, en realidad esto se seca de nada, porque esto es yuyo, es Sí. cosa que crece cuando hay agua justamente o cuando hay lluvia, y después se seca, le agarra el sol 3-4 semanas y se desapareció y acá quedó, y como la gente no camina por acá, entonces acá queda esto, ¿no? Estos que son más grandes es porque tienen raíces más profundas, entonces puede llegar a las aguas que están en la acuífero. En resumen, estamos en el arroyo en donde es lo que marca casi el centro del Valle de Ela, entre Soco, la ciudad antigua, de aquellas donde estaban los filisteos, entre Azekah y Sha'araim. Es decir, tenemos aquí los tres montes, en dos de ellos estaban los filisteos, de este lado estaban los israelitas, el valle en el medio y el arroyo que cruzaba por el medio. Es decir, ahora estamos en el mero medio del valle de Ela, el lugar. Y hay un dato interesante bíblico también, que fue al arroyo en realidad en donde David fue a buscar piedras. La Biblia nos dice que él fue y recogió un número específico, no se llenó de una mochila con piedras, él agarró 5 piedras. Yo voy a agarrar una, por ejemplo, acá. No sé cuántos años tendrá o algo así, un arqueólogo puede llegar a decirme cuánta agua pasó por esta piedra, por ejemplo. Pero fíjense, esta piedra, voy a acercarme un poquito para que la puedan ver. Una piedra como que dirían, una piedra normal, es una piedra de la tierra de la Biblia. Es una piedra normal, sí, es una piedra de la tierra de la Biblia. Y posiblemente el hombre agarró una de estas puede pegar acá. Y si viene con muchísima fuerza, sí me puede afectar. Ahora, la pregunta es esta, y hay otra pregunta. Porque a veces nosotros decimos, ok, eran 5 piedras. Bien, cada piedra tenía un objetivo específico en la mente del rey David posteriormente. Es decir, él sabía por qué las había agarrado, por qué 5 piedras. Nosotros entendemos conforme a las escrituras que Goliat no estaba solo, que también tenía 4 hermanos más. Ahora, él también confiaba en la efectividad De cada una de esas piedras. Él sabía Caso, que sí. en el caso de que Goliat muera y sus hermanos decidían venir en defensa, él tenía 4 piedras más. Es decir, una para cada uno. Estaba totalmente seguro de eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaba tan seguro? ¿Por qué él tenía tanta puntería? Él sabía que con una le iba a dar. Ahora, hay algo que nos dicen las escrituras, que el sistema de onda y de piedra no es algo que haya inventado David, no es algo nuevo para David, sino que era una de las armas que utilizaba el ejército de Israel. Los israelitas en la antigüedad, en la época de los jueces, utilizaban ondas. Tenían un equipo específico que era ondas. Así como, por ejemplo, hay gente específica de gendarmería, aéreo y todo aquello. Había un grupo específico que solamente era para ondas. Al parecer los filisteos no utilizaban ondas. Para ellos era algo como primitivo. Ellos eran filisteos. Ellos venían con jabalina y con un montón de cosas más. Todo su escudo, tenía su escudero al lado de él. Era otro... gente más moderna quizás, ¿no? No significa que los israelíes no tenían escudo ni nada de eso, porque habíamos leído antes que Saúl también tenía su propia vestimenta de guerra, pero era un área nueva que era nueva para los filisteos, que era el trabajar con ondas, el ser hábiles con la onda. Ahora, lo interesante acá también es que David no era soldado, un bicho por ahí. Hay un campo como de abejas por acá también. David no era soldado todavía, él era chiquito, todavía no se podía alistar al ejército. Pero sin embargo,
tenía la puntería de un soldado, de los que ya estaban en el ejército. Miren lo que nos dice la Biblia. Vamos a volar estos bichitos de acá. Pero miren lo que nos dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 20. Jueces 20, verso 16. Dice esto: de toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos. Zurdos. ¿Ok? Zurdos, de este lado. No se equivocó usted, yo me equivoqué, zurdo. Ustedes ya saben que yo tengo problemas con la izquierda y la derecha, es un caos, lo mío, no lo aprendo más. Izquierdo, eran zurdos, ¿ok? Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. O sea, imagínate eso. No me puedo imaginar, porque yo no tengo para nada puntería, así que... Yo me saco acá uno de estos, ¿sí? ¿No? Un cabello de los míos. Track, supongamos lo saco acá, lo pongo acá. Y no sé, pongas a quien pongas a unos cuantos metros ahí y que me tire con su mano zurda una onda y le pegue ¡plac! Justo al cabello. La Biblia nos dice que los zurdos era gente que era muy, ¿cómo se dice? Con mucha puntería. Diestras. Eran excelentes para el trabajo ese de lanzar ondas. Ahora, con esto no quiero decir, o anden diciendo por ahí, Eduardo dijo que David era zurdo. No estoy diciendo eso. Podemos especular con eso, todo el mundo puede especular, pero lo que la Biblia nos dice es que los que tenían mejor puntería y que a un cabello a ellos aún le daban, eran zurdos y eran parte del ejército de Israel. Ya estábamos por terminar nuestra visita en este increíble lugar, pero no queríamos dejar de compartirles un dato arqueológico importantísimo descubierto en este sitio. Y resulta que el texto hebreo más antiguo conocido hasta la época se ha descubierto en la ciudad antigua de Sha'araim. Recuerdan que estuvimos allí en nuestro primer episodio de esta serie. Este texto, proto-cananita, ha sido descubierto por arqueólogos de la Universidad Hebrea en las excavaciones de la fortaleza. Este hallazgo estuvo oculto por 3000 años de antigüedad y se llevó el reconocimiento de ser el descubrimiento arqueológico más importante en Israel después de los rollos del Mar Muerto. El ostracón, como se la conoce a esta figura, es un fragmento de cerámica de 15 por 15 centímetros y contiene una inscripción con 5 líneas de textos. Si bien la inscripción aún no se ha descifrado en su totalidad debido a su antigüedad, se ha logrado interpretar que se trataría de una carta, ya que se logró revelar al menos 3 palabras con las raíces juez, esclavo y rey. Por lo tanto, esto sugiere que podría haber sido un texto legal con conocimiento sobre la ley hebrea, sociedad y creencias. La ciudad fortaleza de Sha'araim fue un importante puesto de control estratégico que protegía la carretera principal entre Filistea y la llanura costera hacia Jerusalén. Al día de hoy, año 2021, se han desenterrado casi 600 metros cuadrados de las antigüedades en el valle de Ela, y esto representa solamente un 4% del lugar. El sitio de Kirbet Keiafa, conocido también como Sha'araim, está situado entre 4 ciudades bíblicas, herencia del territorio de Judea. Estas están relatadas en el libro de Josué, capítulo 35, verso 15. Las preguntas que muchos arqueólogos se hacen son: ¿tendrá algo que ver esta carta con la batalla de David y Goliat? ¿Será que los jueces encarcelaron a filisteos antes o después de la batalla? ¿Será que cada vez que existía una batalla entre filisteos e israelitas se escribían cartas como este ostracón? ¿Será que algún día podremos encontrar aquí un ostracón con los nombres de David o de Goliat? ¿Será que cada vez que caminamos por estos lugares no estamos enterrando más aún la historia? La verdad es que Dios en su tiempo sacará lo que Él quiere a la luz. Y la humanidad quedará como siempre sorprendida de la veracidad de los relatos bíblicos. Según el profesor Garfinkel, este es el único sitio en Israel donde la cronología y geografía del Valle de Ela crean un punto de encuentro único entre la Biblia, la historia y la arqueología del rey David. Bueno, al fin llegamos a la parte que nadie quiere que lleguemos, ¿no?
No queremos terminar. No queremos terminar, de verdad hay tanto para, no lo sé, llevarles a ustedes ahí que están tan lejos, a veces como que perdón. Es como que nuestro corazón se rompe, ¿no? Porque de verdad sentimos que sí estamos haciendo lo que el Señor quiere. Y para nosotros quizás es subirnos acá al auto, andar y movernos y grabar, pero son tantos los testimonios que ustedes nos envían de cuánto el Señor hace, ¿no? Y con solamente acordarnos de eso y recibir lo que el Señor hace, lo único que hace es llenarnos de alegría y firmeza. Nada más que eso, así que gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes por estar ahí presentes y bueno, de alguna manera estamos tratando de llevarles Israel a su casa y como siempre decimos, tratar de ser sus manos y sus pies aquí en la tierra de la Biblia. No sé si querés decir algo. Realmente yo lo que aprendí en estas series, ¿no es cierto?, de el Valle de Ela, cuando vos decías recién, se me cerró el círculo, ¿no? Que solamente estamos haciendo lo que Dios dijo que hagamos. O sea, yo te estoy acompañando a lo que Dios dijo. Pero así como David era tan ágil y sabía que una sola piedrita iba a ser tan efectiva que no agarró dos, como decíamos antes, no agarró dos piedras para la misma persona, sino que él sabía cuál era su meta con su onda, porque sabía lo que Dios quería que él haga. Entonces yo te animo, Edu, y les animo a todos, que cuando ustedes tienen en claro lo que Dios les dice que hagan, háganlo, porque Dios les va a dar las estrategias, la sabiduría, la habilidad, el dinero, para que puedan llevar a cabo esa meta y llegar a un buen fin, porque es lo que Dios quiere. Seguro. David sin duda será alguien que completamente desconocido, alguien que aparece de la nada, a pesar de que el Señor ya lo había mirado, no por lo grande que él era, no por el apellido que él tenía, no por el dinero que él tenía, ni por su cuenta de banco, ni por sus amigos, ni nada de eso. Él lo llamó porque él tenía un corazón. Y él tenía un corazón dispuesto. Y creo que eso nos tiene que llamar a cada uno de nosotros a que pensemos cuál es el corazón que tenemos para con Dios hoy en día. Si el Señor nos está llamando a hacer algo, hagámoslo. O sea, no nos neguemos, no nos demoremos. No busquemos la vuelta, no busquemos la vuelta. No esperemos el tiempo adecuado, o sea. Y no le pongamos la excusa. O sea, David venía del campo, venía de estar con sus animales y él un día normal para él, que era volver de estar del campo, ahí estaban esperándolo para ungirlo. A partir de ahí comienza otro David completamente diferente y como hemos visto era tan pequeño que él ni siquiera sabía la carga que se le había puesto encima, es decir, el compromiso que él llevaba encima, pero sí al corazón, al tener él el corazón preparado, aquel corazón dispuesto, el Señor pudo trabajar en él, lo pudo formar y lo transformó en el mejor rey que tuvo este territorio, que tuvo la tierra de Israel, el único que logró unificar las 12 tribus, el único que hasta el día de hoy toda su nación se acuerda de su rey David, el único del que nosotros sabemos que de su propio linaje tenía que venir el Mesías. Nosotros siempre vimos en David, y en el episodio anterior lo vimos, un paralelismo entre David y Jesús. El Señor utilizó como un patrón en la vida de David para mostrarnos el carácter de Cristo. Es decir, el carácter del Mesías, el carácter de Jesús en el carácter de David. David se la pasaba equivocándose. Cometió errores, hizo cosas
terribles que no lo podemos ni siquiera perdonar. O sea, es decir, ¿cómo podemos justificar lo que David hizo, lo que el rey David hizo? Pero sin embargo, él tenía ese mismísimo corazón para cometer errores, tenía un corazón mucho más grande para venir y decir, me equivoqué, la hice mal. Señor, te pido perdón. Y ahí andaba y se revolcaba, y lo vemos nosotros en las escrituras, tirado en el piso, pidiendo perdón, sin comer, le crecerían sus pelos, su barba, pero ahí estaba, arrepintiéndose de lo que había hecho. Quizás después iba y volvía a equivocarse otra vez, pero su arrepentimiento era verdadero. Entonces el Señor lo tomaba en cuenta. Así que simplemente esto nos muestra de que Él era un ser humano como nosotros somos seres humanos, y así como el Señor le perdonó, también nos perdona a nosotros. Y así como Él lo hizo con el rey David, también lo puede hacer con nosotros. Quizás ustedes allí del otro lado del mundo pueden tener un Goliat que se levanta a la mañana y que a la mañana viene y te amenaza y te pone temor, y que a la noche cuando te vas a dormir, al atardecer, también aparece y te sigue amenazando. Y es como que estás ahí, como estaban los soldados israelíes, decir, no podemos, el enemigo es mucho mayor. Pero hasta que el Señor en un cierto momento dado envía a alguien, y ese alguien es el que te va a animar, que va a hacer algo diferente, que te va a animar a que ahora sí, llegó el momento de actuar. Y así fue como los israelitas, cuando David logró vencer a aquel gigante, los israelitas salieron, y la Biblia nos dice que los corrieron por todos lados, hasta que dice que hubo muerte de unos cuantos filisteos, que unas cuantas horas antes lo único que hacían era amenazar. El Mesías hizo exactamente lo mismo. Es decir, el Mesías venció. Nosotros no estamos esperando un Mesías que venga por primera vez, estamos esperando un Mesías que va a retornar. Así que, ¿qué más que eso? Salmos, cerramos con esto. Sí. Salmos capítulo 98, verso 1 al 3 dice lo siguiente: Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cuando dice que se ha acordado de la casa de Israel, es porque le envió al Mesías. Y todas las naciones de la tierra, es decir, todos los términos, desde aquí hasta aquí, desde este norte, sur, este, oeste, han visto la salvación, es decir, la presencia física del Mesías. Él vino una vez, Él va a retornar nuevamente. Mientras tanto, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos está ayudando con todas estas situaciones. Obviamente que ninguno de nosotros estamos libres, todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, pero es mucho más fácil sobrellevarlas con Él. Si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que bueno, familia, esperamos de verdad que hayan disfrutado este tiempo que estuvimos aquí recorriendo Israel con la Biblia en mano. Y creo que de que empezamos nosotros con estos tres partes, ¿no?, del Valle de Ela, no sabíamos que íbamos a terminar de esta manera. Sí, verdad. La verdad que sí. Los esperamos entonces hasta la próxima serie entonces. Bye bye.